dar inicio a la sesión número 5 de nuestro seminario. Y el día de hoy vamos a contar con la presencia de la doctora Eva Salgado Andrade y de la doctora Frida Villavicencio, ambas profesoras investigadoras del CIESAS, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del DF, y que bueno, han venido desarrollando un proyecto sobre la elaboración de materiales multimedia que se acompañan con otro tipo de materiales también, no necesariamente multimedia digitales, en lenguas indígenas. Y bueno, el día de hoy pues nos van a hablar un poco más sobre su proyecto. Voy a leer brevemente la trayectoria de cada una de nuestras invitadas y luego les damos la palabra. Bien, comienzo con la doctora Frida Villavicencio. Ella es maestra y doctora en lingüística por el Colegio de México. Desde 1986 es profesora investigadora de tiempo completo en el CIESAS DF, y donde actualmente se encuentra adscrita al área de estudios del lenguaje y procesos socioculturales interétnicos. Entre sus actividades docentes se cuentan cursos de temas de lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la UAM Iztapalapa y en los programas de posgrado del CIESAS. En esta institución ha sido responsable de la línea de lenguaje en la materia de antropología social y ha tenido a su cargo la coordinación de la maestría en lingüística indoamericana. Actualmente forma parte de la planta docente de ambos programas. Ha trabajado en diversos temas de morfología y sintaxis del zoque, el purépecha y el español. En el marco de la lingüística histórica ha desarrollado investigación sobre fenómenos relacionados con el lenguaje y la educación, y es autora de diversos artículos y libros. En 2011 publicó en coautoría con la doctora Eva Salgado el libro Materiales Multimedia en Contextos de Diversidad Lingüística y Cultura, que es pues, un poco, ahí se ve reflejado parte de lo que el día de hoy nos van a presentar. Por su parte, la doctora Eva Salgado Andrade es doctora en Lingüística Hispánica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestra en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el CIESAS DF, forma parte del SNI en nivel 3 y de la Academia Mexicana de las Ciencias. Ha consolidado una línea de investigación centrada en el estudio científico del discurso. Es autora de más de 50 artículos y capítulos de libros, 7 libros de autoría individual y 9 en coautoría. Sus libros más recientes son ¿Qué dicen los periódicos?, reflexiones y propuestas para analizar la prensa escrita, y igualmente en coautoría con la doctora Frida Villavicencio el libro Materiales Multimedia en Contextos de Diversidad Lingüística y Cultural. Ha desarrollado actividades docentes tanto en el CIESAS DF como en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En el CIESAS ha formado parte de las líneas de estudios del lenguaje, ciudadanía, democracia, cultura y poder y antropología semiótica. Ha dirigido más de 35 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y actualmente es delegada regional para México de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso. Forma parte del comité editorial de la revista Comunicación y Sociedad de la Universidad de Guadalajara, y finalmente entre 2005 y 2010 se desempeñó como coordinadora académica del posgrado en Antropología del CIESAS, y entre el 2010 y el 2014 como subdirectora de docencia igual de la misma institución. Entonces, pues, bueno, queremos antes pues, agradecerles su presencia. El tema que trabajan creo que es nuevo en el sentido de lo que hemos trabajado en este seminario. Es una perspectiva muy particular del trabajo con materiales digitales, en este caso materiales multimedia. Entonces, bueno, sin más, pues les dejo con la doctora Frida y Eva. Pues muchas gracias. Muchas gracias a los integrantes del Seminario 20 por la invitación, a Gaby, a Carla, a todos los que están aquí, y a los que hicieron el esfuerzo por venir esta tarde de viernes complicado en la Ciudad de México a escuchar y a dialogar un poco. Lo que les vamos a presentar son una experiencia de trabajo de investigación y aplicación que creemos puede serles interesante para reflexionar colectivamente. Y sobre todo, eso es lo que nosotros estamos buscando más, la retroalimentación
generación de jóvenes investigadores interesados en alguna manera en los campos en los que nosotros estamos también trabajando desde hace un año. Bueno, lo que les vamos a presentar es un trabajo que hemos desarrollado en el Laboratorio de Lengua y Cultura Víctor Franco de Ciesas. El laboratorio es un laboratorio de reciente creación. Iniciamos trabajos a finales del 2009. Estamos cumpliendo más o menos 5 años y medio de trabajo y arrancamos un proyecto CODECIT, para el cual contamos con apoyos que hicieron posible este trabajo. ¿Cómo se concibe el Laboratorio de Lengua y Cultura? Pues como un espacio multidisciplinario, en primer lugar, en donde trabajamos lingüistas, comunicadores, antropólogos, historiadores, educadores, con el fin de reflexionar cuestiones teóricas y metodológicas y de proponer lo que nosotros nombramos como prototipos. Nosotros no hacemos a gran escala la intervención, nosotros proponemos prototipos novedosos y que pueden ser útiles para la gente que tiene a su cargo la educación en el país. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro proyecto? Pues alentar la innovación, ese sería uno de los objetivos más centrales, y la innovación en materiales educativos. Concretamente nos centramos en lenguas indígenas, entonces estamos empeñados en la revaloración, la difusión de las lenguas nacionales y en general de las lenguas habladas por los seres humanos. Algo que siempre hemos subrayado nosotros es que también tendríamos que estar haciendo prototipos en español. Pero el mundo académico y el mundo de las instituciones educativas en este país está bastante seccionado, y si nos dan apoyo para cuestiones de lenguas indígenas, no lo dan para español y viceversa. Entonces eso es algo que tendríamos que estar trabajando. Nos interesa conducir también estudios colaborativos, transferir tecnología. Hemos dado talleres a hablantes de lenguas indígenas, generalmente maestros bilingües, para poder dialogar con ellos y reflexionar con ellos de tal manera que los materiales que producimos en el laboratorio sean apropiados por ellos y efectivamente estén siendo utilizados en las aulas. Eso lo veremos hacia el final de la presentación. Y otro de los objetivos importantes es construir redes de trabajo, y por eso estamos aquí, con mucho gusto con ustedes, redes de trabajo con gente interesada, con investigadores interesados desde distintas ópticas en la generación de materiales educativos. Bueno, un poco cómo vamos a llevar esta presentación. Nos vamos a estar alternando la doctora y yo. El trabajo es un trabajo de equipo, realmente es un trabajo multidisciplinario en donde el diálogo siempre ha sido favorecido y donde las decisiones se toman pues en conjunto. Primero les presentaremos un poco el contexto en el que nos ubicamos, después la metodología que estamos proponiendo, los productos, un poco de los productos que hasta ahorita tenemos y algo de los resultados para después iniciar el análisis de prospectivo sobre todo, y en cualquier momento pues, nos pueden interrumpir, preguntar, hacer observaciones, no tenemos ninguna prisa, podemos estar abriendo yo creo que preguntas desde el inicio, si algo va muy rápido, si algo necesitan que se aclare o hay alguna contribución, pues estaremos en el mejor momento, ¿no? Bueno, ¿cuál es el contexto de nuestro país? Es algo que yo siempre digo, son los hechos, partimos de hechos muy conocidos por todos,
pero yo creo que nunca suficientemente explicitados. ¿Qué pasa? Hay un desfase entre lo que en México se está reconociendo en cuestión de derechos lingüísticos. A partir del 2000 empezó a reconocerse el país como un país plurilingüe, multicultural, y empezaron a reconocerse de manera internacional y nacional los derechos de los hablantes. Entonces, en cuestión legislativa, vamos con ese paso adelante. Sin embargo, ¿qué pasa en los hechos? Lo que se está viendo, de acuerdo con los datos fuertes y duros del INEGI, es que las lenguas indígenas están dejando de ser habladas. Por mucha propaganda que les estamos haciendo, por mucha presencia que tiene instituciones como el INAI en la hora nacional, por mucha propaganda que están usándose en cápsulas en todos los medios, la realidad es que cada vez, de forma relativa, hay menos hablantes de lenguas indígenas. ¿Por qué pasa eso? Esa es una de las grandes preguntas. Si estamos comentando derechos lingüísticos y se ha avanzado en ese campo, ¿por qué en el día a día en las comunidades se están dejando de hablar lenguas indígenas? Por otro lado, también, y no nos es ajeno, el famoso problema de la brecha digital, que afecta a países como el nuestro y dentro de países como el nuestro a las poblaciones más vulnerables. ¿Quiénes son las poblaciones más vulnerables? Pues aquellas que no tienen el acceso cotidiano a las tecnologías de información y comunicación. Casualmente, y solo casualmente, los niños y niñas indígenas forman parte de esta población vulnerable y cada día se están quedando más atrás. Y por otro lado, se nos ha estado construyendo, por no decir vendiendo la idea, de que los niños y las niñas indígenas, y eso también no son datos nuestros, son datos duros de las instituciones de evaluación de la educación en este país, son los que presentan los índices más bajos de rendimiento escolar, son los que presentan las tasas más altas de deserción escolar. Muchas veces esto se atribuye a que son indígenas y a que hablan lenguas indígenas. Entonces, por un lado tenemos las grandes teorías sobre bilingüismo y sobre educación bilingüe intercultural, en donde nos dicen que un niño bilingüe de ninguna manera es un niño discapacitado. Pero en los hechos así no los están trabajando. Hay una educación especial para niños indígenas, hay materiales especiales para niños indígenas, etc. Entonces, esos son los hechos a los que nosotros nos enfrentamos y con esto en la mente es que empezamos nosotros a trabajar con este proyecto. Ok, bueno. Entonces nosotros dijimos, bueno, no somos los primeros, no somos los únicos que estamos proponiendo materiales educativos para niños indígenas. Otro de los hechos es que no hay metodologías, no hay métodos para enseñar lenguas indígenas, no los hay. Apenas están fragmentariamente construyendo. Y mucho menos hay materiales. Muy bien, en algunos lugares, en algunas comunidades, en algunas lenguas indígenas estamos un poco más avanzados que en otras. No es un panorama homogéneo. No es lo mismo estar trabajando comunidades nahuas a estar trabajando comunidades triquis. Y dentro de las comunidades nahuas hay un mundo. Entonces hay comunidades que tienen un mayor poder adquisitivo, hay lenguas que tienen una mayor tradición de escritura y lectura, hay pueblos originarios en donde muchos de los habitantes ya son profesionistas, pero hay otros en los que no. Entonces, bueno, el uso de las TICs en primer lugar en la escuela indígena, ¿qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir aprovechar el potencial educativo de las TIC, ¿no?
Otra de las cosas que a mí me gustaría resaltar es que las lenguas indígenas no son lenguas especiales. Son exactamente igual que el español, que el inglés, que el alemán, y quien diga lo contrario les está mintiendo, ¿no? Tienen las mismas dificultades y las mismas facilidades y pueden ser escritas y etcétera, etcétera. Hay fenómenos sintácticos, semióticos, pragmáticos, hay dificultades ortográficas, hay políticas lingüísticas que las han afectado, tienen una historia, no se empezaron a hablar ayer, tienen miles de años hablándose, etcétera. Entonces, ¿por qué si vamos a detectar que las tecnologías de información pueden ser y pueden ayudar a la educación en español, en alemán, en inglés, ¿por qué no lo van a poder hacer en lenguas indígenas? Entonces, una de las propuestas del laboratorio es, bueno, hagamos materiales ya no tan tradicionales, hagamos materiales digitales en lenguas indígenas. Y con eso podríamos, ¿verdad? Ok, bueno, entonces ya que les ha expuesto Frida la parte del contexto y qué fue lo que nos llevó a esto, les voy a platicar un poco cómo fue nuestra primera incursión y que a la fecha ha seguido guiándonos, ¿no? para hacer este tipo de trabajo. Lo primero, y esto fue más o menos en el año 2008, un poco por una coyuntura más o menos interesante institucional con el INADI, que nos pidió un diagnóstico de los materiales multimedia que se hacían en lenguas indígenas, y también por interés personal, porque por diferentes proyectos ya habíamos estado trabajando en materiales multimedia. Hicimos una búsqueda de qué materiales había en lenguas indígenas para niños y multimedia, y nos encontramos nada. O sea, sí hay materiales en lenguas indígenas, pero no eran multimedia, y les hablo de hace 5 años, sí ha habido un avance, y nos da gusto reconocer que hemos formado parte de ese boom que se ha dado, ¿no? Pero había cosas multimedia, pero de ninguna manera eran para niños, porque también existe mucho esta duda de qué es multimedia. Que lo tengamos en la computadora y que esté en PDF no lo hace multimedia. Que sea un material para multimedia no necesariamente sería para niños. Entonces nos encontramos allí como muchas variantes, entre cosas que tenían que ver con programas en línea, donde el contenido tal vez estaba demasiado sencillo en cuanto a la forma, pero un poco complejo el trabajo que allí se hacía. Es que es un asunto bastante complejo tratar de empatar los contenidos con la forma, con el público al que se espera llegar. Entonces hicimos todo este diagnóstico de varios trabajos en CDs, en línea, todo lo que cupiera en el término multimedia, donde llegaban estas CDs, ¿no? De ver películas, sí, estar uno contemplando la película. Entonces, a partir de esto, llegamos a varios acuerdos previos, y es que teníamos que tener como claras 3 grandes dimensiones de todo este trabajo, y uno era toda la parte lingüística. Entendiendo además la lingüística como algo no desvinculando el lenguaje de todo su contexto cultural de enunciación, que eso también suele ser un gran problema entre quienes hacen estudios del lenguaje, que piensan, yo me dedico únicamente a los fenómenos sintácticos y no me preocupa la cultura, lo cual para este tipo de trabajo y para otros no funciona del todo, porque la lengua y la cultura es un binomio inseparable absolutamente. Entonces, nosotros teníamos como esta idea de lingüística que para nada deja fuera el asunto del lenguaje, los usuarios mismos, y también teníamos una dimensión semiótica que atender, que tenía que ver con toda la forma en que se iban a desarrollar los programas multimedia, pensar en que lo que nosotros queríamos transmitir no era únicamente un conjunto de palabras, sino hacer un programa de esta naturaleza. Estamos hablando de programas, colores, música, tipografía, personajes, circunstancias, contextos, qué se narra, qué se cuenta, ¿sí? Todo eso que forma parte del gran y extenso mundo de la semiótica. Entonces también teníamos esto que está de alguna manera tratar de imaginarlo antes de tiempo, o pensar cómo lo podríamos plasmar en un material, y por otro lado toda la parte tecnológica. Y
hay muchos avances efectivamente, pero regresen 5 años atrás no era tan común, ¿no? Todavía teníamos muchos problemas respecto a qué software trae, o sea, digo, estamos ahorita, no teníamos la entrada HDM y estamos en la Ciudad de México en un centro con mucha tecnología, llegamos todos certificados y no tenemos el contacto, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando el sistema operativo que va a llegar a un lugar verdaderamente alejado pueda ser utilizado para un usuario? Porque no es algo tan sencillo descargar un sistema operativo que uno piensa, no, pues te conectas y lo bajas. Allá no se conecta uno, ¿de dónde lo manda? Entonces, todo ese tipo de cosas también teníamos de alguna manera que tomar en cuenta. Bueno, perdón. Y a raíz de todo eso, está la portada allí de un libro que se llama Materiales Multimedia en Contextos de Diversidad Lingüística y Cultural, que no lo traemos aquí, pero se puede descargar en línea fácilmente. Si a alguien le interesa, está el PDF en la página de CIESAS, está el link para el laboratorio de Lengua y Cultura Víctor Franco, en la parte inferior de la página central de CIESAS, y allí donde está nuestro laboratorio, ahí está el link para descargar. Y si no lo encuentran, nos avisan y se los mandamos con el link para que eventualmente, si alguien tiene curiosidad de ver, ahí está puesto buena parte de este primer recorrido que es el que hicimos. Entonces, nuestras principales directrices metodológicas fueron, porque eso es lo interesante también, no teníamos una metodología así de, bueno, pues descárgate y ponle, y ahí está el manual para hacer programas multimedia. Entonces, una vez visto, que eso es lo interesante, lo que había y que no queríamos hacer, dijimos, bueno, ¿qué es lo que sí queremos hacer? No quiere decir que todo lo demás no sirviera, desde luego que son materiales muy útiles, pero siempre es bueno, ¿no?, de hacer ahí un diagnóstico, un estado del arte, una exploración, para no descubrir el hilo negro. Entonces ya vimos más o menos qué es lo que tenía, no, ni siquiera le llamaron la competencia, sino todo el grupo de personas, equipos e instituciones que querían hacer lo que nosotros queríamos proponer. Y como que la principal directriz metodológica, y aquí hasta lo ponemos con mayúscula, esta parte que hablamos de la definición de núcleos temáticos y objetos de conocimiento definidos por los expertos, es decir, los hablantes originarios de la lengua. Y se los explico. Creo que eso es una de las aportaciones, es que las tiene de la metodología, y es que para transmitir nosotros esta enseñanza de lenguas indígenas no íbamos a seguir como los clásicos contenidos que para enseñanza de lenguas ya están más o menos puestos. Por ejemplo, ustedes pueden tomar cualquier manual, ¿no?, de aprendan a hablar alemán en 10 días, y tenemos, ¿no?, el aeropuerto, el hotel, el restaurante o la escuela. Si nosotros estamos en una comunidad que probablemente el concepto de restaurante, escuela, no existen, aeropuerto, el circo, y ahora sin animales, entonces no tenía como mucho sentido adaptar esos núcleos temáticos y hacer todas estas áreas según, ¿sí?, lo que se está diciendo desde una realidad totalmente distinta. Y esto que parece muy, muy sencillo, en realidad es algo que no suele tomarse en cuenta. Cómo en cada uno de estos grupos originarios con los que pensábamos trabajar se organiza el mundo en núcleos o objetos de conocimiento que pueden no tener nada que ver con lo que uno estaría pensando, ¿sí?, cómo se organiza el mundo circundante. Llámenlo mundo de vida, realidad objetiva, como lo quieran llamar, pero la forma en que lo organizan, lo sistematizan es muy distinto. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? Se tiene que hacer trabajo de campo en esa zona, buscar hablantes expertos, originarios, y decirle, bueno, ¿y para usted qué es lo relevante en este lugar donde vive? Y por ejemplo, ya lo veremos después, pero para los hablantes de purépecha nos dijeron, bueno, pues algo que logre agrupar, condensar y dar como información interesante para los niños es el universo de la cocina, por ejemplo. La cocina y la familia. Y entonces ya dijimos, bien, organicemos el material de purépecha en cocina y familia. Y estoy hablando de un espacio que no es para nada el espacio como lo estamos concibiendo, no es que les interesaran recetas de cocina, no, es que en el mundo purépecha, concepto cocina implica una cosa muy distinta, ¿sí?, que es como el lugar de reunión. De hecho, no hay una palabra en purépecha para cocina, como de tal. hecho, no hay una palabra para cocina, hay palabra para el fogón. Para el fogón, sí, pero la cocina como tal no tiene palabra que la traduzca, porque además no es una parte de la casa. La casa purépecha no se va a organizar en sala, comedor, cocina, baño, etc. Es un mundo, y si íbamos a ser congruentes con que
lengua y cultura, y si nuestros expertos son expertos en la lengua y en la cultura, y si lo que estamos buscando son en qué contexto se socializa el niño, entonces para tener materiales significativos deberíamos atender a esta realidad que de repente no está tan lejana